¿Cuál es la mejor fuente de alimentación para minar criptomonedas? ¿Qué son las certificaciones 80+? ¿Cuáles son y para qué sirven las protecciones que llevan integradas? Y sobre todo, ¿cómo elegir la potencia de una fuente de alimentación? Así que si te interesa minar criptomonedas o simplemente comprarte la mejor opción, la mejor fuente de alimentación, te invito a que veas el vídeo porque te voy a contar cosas muy interesantes. Las certificaciones de las fuentes de alimentación se denominan 80+ y existen grados que representan la eficiencia de cada fuente. Tenemos la 80+ blanco, bronce, plata, oro, platino y titanium. Y todo esto comenzó en el 2004, cuando la empresa Ecova Plug Load Solutions inició lo que conocemos hoy con el programa 80+, que consistía en hacer pruebas a las fuentes de alimentación para comprobar su eficiencia, realizándose estas sobre el 20, el 50 y el 100% de su carga efectiva. En sus inicios, las fuentes de alimentación solamente precisaban demostrar un 80% de eficiencia para obtener esta calificación. Por este motivo, esta se llamó certificación 80+, nombre que se mantiene hoy en día. A partir del 2007, diversas empresas comenzaron a solicitar como obligatoria la certificación 80+, para poder comercializar las fuentes de alimentación bajo su marca o logotipo. Esto supuso un incremento de las mejoras relativas a la eficiencia de las fuentes, pues la mayoría de los fabricantes buscaban conseguir el certificado. Bueno, y después de esta chapa que os acabo de dar, en resumen, ¿qué es la eficiencia energética? Pues mirad, la eficiencia energética es consumir menos energía para dar el mismo servicio. Luego, si tenemos que dar alimentación, dar electricidad a 5 tarjetas gráficas en un minero de criptomonedas y utilizamos una fuente de alimentación 80+ white, utilizaremos más energía que si tenemos una fuente de alimentación 80+ gold. Eso es la eficiencia energética, que se traduce en consumo energético y en menor pérdida de energía. Ya sabéis que la energía la podemos perder a través del calor. Bueno, pues estos dos conceptos, se pierde menos energía y necesitamos menos energía para dar el mismo servicio. Venga, siguiente punto. Pero una buena fuente de alimentación no solo nos tiene que suministrar energía y debe hacerlo de manera eficiente. También nos tiene que proteger ante 3 tipos de problemas. El primero, los problemas en la red eléctrica. El segundo, ante los cortocircuitos. Y el tercero, los problemas de la temperatura. Así que vamos a ver un pequeño resumen de todo esto que os he dicho. Venga. Los problemas derivados de la red eléctrica se pueden clasificar en 3 grandes grupos. El OCP o Overcurrent Protection, que es una protección contra las subidas de intensidad. Es probablemente la protección más importante, y el circuito de protección detecta las subidas de intensidad y las corrige la propia fuente para que no lleguen a los componentes. La protección OVP o Over Voltage Protection es una protección contra las subidas de tensión. El circuito de protección detecta las subidas de tensión y las corrige antes de enviar la tensión al resto de componentes. Un ejemplo muy claro de esto es una tormenta eléctrica que puede afectar a nuestros electrodomésticos. Y la última protección es la UVP, Under Voltage Protection, es una protección contra las bajadas de voltaje o las bajadas de tensión. En la red eléctrica puede haber bajadas de voltaje, especialmente si la subestación eléctrica de tu zona se encuentra sobrecargada. Este sistema de protección se encarga de compensar esta situación. La siguiente protección de la que vamos a hablar en las fuentes de alimentación es las protecciones contra el cortocircuito. Como ya sabéis, la mayoría, o si no todos los dispositivos eléctricos tienen 2 cables, la fase y el neutro, y muchos tienen la toma tierra. Bueno, pues si la fase toca al neutro o a la toma tierra, debido a que un cable está mal aislado, un cable está mal pelado, se produce un cortocircuito y esto deriva en una subida grandísima de temperatura y un incendio, se puede quemar nuestro equipo. Luego es muy importante que nuestra fuente de alimentación nos proteja contra los cortocircuitos. Bueno, y por último, pero no menos importante, os voy a presentar las protecciones contra las altas temperaturas. Altas temperaturas que hay que evitar porque pueden rompernos, pueden hacer mal funcionar nuestros componentes, ya sea de nuestro ordenador o de nuestro rig de minería. Ya sabéis que hemos hecho una gran inversión en un equipo de estos y bueno, pues no hay que escatimar a la hora de comprar una fuente de alimentación. Ya sabéis que el elemento fundamental, el elemento más importante para mí en un rig de minería son las tarjetas gráficas, que por cierto, en este vídeo de aquí arriba
te dejo cómo yo elijo la tarjeta gráfica que voy a emplear para minar criptomonedas. Y aquí abajo te dejo unos links con las fuentes de alimentación que yo suelo emplear en los rigs de minería que monto para mí y para mis amigos. Venga, seguimos con el vídeo. Lo ideal es que nuestra fuente de alimentación trabaje entre un 50 y un 80% de su rendimiento máximo. Esto lo voy a explicar con un ejemplo para que vosotros hagáis vuestros propios cálculos y sepáis elegir qué potencia tiene que tener vuestra fuente de alimentación, así como la certificación 80 Plus, que yo siempre recomiendo mínimo la Gold, ¿de acuerdo? Vamos a ver un pequeño ejemplo para que veáis cómo calculo la potencia máxima de la fuente de alimentación que necesito para montar un rig de minería. El ejemplo es muy sencillo. Tenemos 5 gráficas que consumen 120 vatios cada una y un total de 600 vatios. El consumo de la placa base aproximadamente son 90 vatios y el consumo del resto de componentes del rig 100. En total contamos con un consumo de 790 vatios. Si veis que lo ideal es que la fuente de alimentación trabaje entre el 50 y el 80% de su capacidad máxima, bueno, pues hacemos la siguiente regla de 3. Si 790 vatios es el 80% de su capacidad, ¿cuánto es el 100%? Muy sencillo de calcular. 790 por 100 y dividido entre 80. El cálculo nos da 987 vatios. Ese es el 100%. Ahora tenemos que ver el catálogo de fuentes de alimentación, qué potencias son las que sacan y vemos que la que más se aproxima es la de 1000 vatios. Bueno, pues ya tenemos la candidata. Necesitamos una fuente de alimentación de 1000 vatios para que ésta funcione al 80% y dé rendimiento y nos dé energía a nuestro rig de minería. Bueno, ya hemos hecho el cálculo y hemos obtenido que necesitamos una fuente de alimentación de 1000 vatios. Pero ojo, esto no quiere decir que consuma 1000 vatios, solo significa que su capacidad máxima de dar potencia, de dar electricidad, son 1000 vatios. Y luego tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, que es una eficiencia Gold, es decir, que la pérdida de energía va a ser mínima y que la electricidad que consume, la gran mayoría la va a convertir en potencia suministrada. Luego, por ese lado vamos a ahorrar energía. Y por otro, vamos a ahorrar costes en mantenimiento y en reparación y posteriormente en sustitución, porque esta fuente de alimentación está trabajando como máximo al 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que no la vamos a sobrecargar de trabajo. Va a funcionar muy bien. Luego nos va a durar más tiempo. Esto es como cuando uno se compra un coche y dice, es que yo me compro un coche de un 5000, un Mustang de 5000. Vale, sí, pero a un régimen normal, a un régimen 100, 120... Me estoy enrollando aquí con los Mustang. Que no os tengáis miedo de compraros una fuente de alimentación de 1000 vatios. Hacedme caso. No vais a consumir en ningún momento esos 1000 vatios, pero sí que nos aseguramos de que en cualquier circunstancia de necesitamos potencia extra o en eficiencia tenemos lo mejorcito para nuestro rig de minería. ¿De acuerdo?